Dicen que cuando Dios cierra una puerta, abre otra, pero nadie te advierte de lo que ocurre en medio, cuando estás en el pasillo oscuro, escuchando cómo todas las manijas que intentas girar simplemente no se mueven. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Hay temporadas en las que la vida se convierte en un eco. Buscas trabajo y nada. Intentas amar bien y te rompen. Pides una oportunidad y lo único que recibes es silencio. Es fácil pensar que fallaste, que Dios te olvidó, que no eres suficiente para que una sola puerta se abra. Pero la verdad es que el cierre de puertas no es castigo. Lo han descubierto psicólogos, líderes espirituales y sobrevivientes de las peores crisis. El ser humano no despierta su propósito cuando todo fluye, sino cuando todo se detiene. Entrevisté hace un tiempo a una mujer que perdió su empleo, su relación y su estabilidad en menos de 3 meses. Me dijo algo que nunca olvidé. Cuando todo se cerró, dejé de correr detrás de lo que no era mío. La voz baja de intensidad. Ahí entendí algo. A veces Dios no cierra puertas, nos rescata de ellas. En cada historia de reinvención hay un patrón silencioso. Antes del propósito, hay un desvío, un giro inesperado, un recorte drástico en el mapa. Moisés no planeó el desierto. David no programó esconderse en cuevas. José no pidió ser vendido por sus hermanos. Sin embargo, en cada una de esas vidas, el cierre de puertas fue la brújula del destino. Es irónico. Muchos de los grandes planes empiezan por un portazo. Tal vez hoy estás ahí, en el lugar donde se te acabaron los intentos, donde tocaste tantas puertas que ya ni sientes los nudillos. Quiero decirte algo con la mayor honestidad posible. No todas las puertas cerradas son pérdidas, algunas son salvavidas disfrazados. A veces Dios te cierra el camino que deseas para proteger el camino que necesitas. No porque seas débil, ni porque no merezcas algo bello, sino porque lo que viene necesita que no te distraigas con lo que ya no te pertenece. He aprendido que el propósito invisible es así. Primero te desinstala, luego te vacía, después te hace esperar, y solo al final te muestra que nunca estuvo improvisando. El silencio fue parte del plan. La pausa fue necesaria. La puerta cerrada fue una protección. Así que respira. No estás perdiendo tu vida, estás siendo redirigido. Las puertas que se cerraron no te rechazaron, te liberaron. Y cuando llegue la que es tuya, no tendrás que empujarla, se abrirá sola. Y ese día entenderás todo. Dios no te lo confirma, si Dios no te está hablando y te está diciendo esto es lo que yo tenía para ti, tienes que tener cuidado de no estar escuchando otras voces que no sea la voz de Dios. Todas estas semanas hemos tenido palabra de Dios cada viernes. Yo salgo tan bendecido por lo que nos está hablando el Señor. Y hoy decía, Señor, ¿cuáles son las puertas que tú quieres que nosotros entremos? Porque cuando Dios te abre puertas, cuando Dios contesta, ¿cuántos han hecho una oración pidiéndole a Dios cosas? Y qué bueno es cuando Dios te responde favorablemente, abriéndote esa puerta de bendición que tú estás esperando. Eso es fabuloso. Y decimos amén, y decimos, nos regocijamos, y decimos, grande es el Señor y fiel. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando Dios no contesta esa oración como tú quieres? ¿Qué pasa cuando Dios dice no? Y ese es precisamente el título de la prédica de hoy. Cuando el Espíritu dice no. Y esto cuesta entenderlo, cuesta aceptarlo, porque nosotros a veces tenemos planes que hemos hecho inclusive confiando en Dios y se los ponemos en sus manos a Dios. Señor, bendice esto. Pero no es lo mismo yo hacer un plan y pedirle a Dios que lo bendiga o que lo apoye, a yo escuchar la voz de Dios y estar dispuesto a renunciar a lo que yo planeé para hacer lo que Dios ha planeado. Y se dice fácil, pero es muy difícil.
Muy difícil porque ya tú mismo te pensaste, yo voy por aquí y cuando termine esto voy por acá y voy a honrar a Dios y voy a hacer esta cosa y grandes cosas haremos para el Señor y le daremos la gloria a Él. Y precisamente como hijo de Dios y que está haciendo las cosas según tu entender para darle la gloria a Dios, pero resulta que está fuera del plan de Dios. Por eso es que como iglesia Dios no nos manda solamente a estar juntos, sino unánimes. Porque cada uno de nosotros somos parte de esa maquinaria o de ese rompecabezas que necesita que usted ocupe una posición que es importante, que más nadie puede ocupar, porque Dios te diseñó a ti para esa posición. Cuando tú no lo haces, alguien más tiene que hacer tu trabajo. Y ese alguien más que está haciendo tu trabajo, está haciendo lo que te toca a ti y lo que le toca a él. Y no todo va a salir igual. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta de que Dios exige de nosotros que lo escuchemos, que sepamos cuál es su voluntad y que aprendamos que no siempre la respuesta de Dios va a ser un sí. La respuesta de Dios claramente puede ser un no. Y eso no significa que Dios no te ama, eso no significa que Dios ha perdido esa fidelidad contigo, sino que quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para nosotros? Quiero llevarlos a la palabra. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 16. Busquen el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Nos vamos a ubicar en el verso 6 y yo leeré apenas escuche un grandioso gloria a Dios. Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Hechos 16, 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú respaldas tu palabra. Gracias porque tú abres puertas que nadie puede cerrar y cierras puertas que nadie puede abrir. En esta hora te pido, Señor, que prepares el corazón de mis hermanos como tierra fértil para poner esta semilla que fructifique a 100 por 1. Por supuesto, Dios, que en mi fuerza no puedo. Tienes que ser tu Espíritu Santo ayudándome, poniendo tus palabras en mis labios para bendecir al pueblo. Ayúdame, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren qué interesante, dándoles un poco de contexto. Esto que acabamos de leer ocurre durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y si hemos escuchado algo, sabíamos que él tenía con su compañero, iban de viaje y ellos procuraban ahora ir a fortalecer a las iglesias que habían visitado en el primer viaje. Y cuando ya pensaban seguir la ruta, recuerden, él había ido a fundar iglesias, a llevar el evangelio. ¿Qué estaba haciendo él? La obra de Dios. Y esto es lo curioso, que mientras él está haciendo la obra de Dios, haciendo lo que Dios, él considera que le mandó a hacer, llega un momento donde Dios le dice: para allá no vas. Y él se queda así: pero vamos, para allá no vas. Dice la palabra que se lo impidió. Entonces, ellos tuvieron que tomar otro rumbo. Pablo y Bernabé tuvieron que enfilarse hacia otros lados, y cuando llegan a ese otro lado, también Dios se lo prohíbe. Entonces ya llega un momento que tú te desconciertas. ¿Y cuántas veces posiblemente nosotros, tratando de hacer la obra del Señor, estando liderizando un ministerio, diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí, y planeas y haces cosas, y cuando estás trabajando en el ministerio te das cuenta que las cosas no están funcionando como tú esperas? Y tú dices: bueno, lo voy a hacer de esta otra manera, gracias, Señor. Y cuando vas de la otra manera, tampoco. Y eso puede ser frustrante. Pero si tú confías en Dios, si tú entiendes que es la voz de Dios la que te debe guiar y no la voz de tu propio corazón, entonces tú te sometes a lo que Dios está diciendo. Y es lo que pasa aquí. Dios desea que hagamos lo que Él pide, porque no basta hacer algo bueno, debemos hacer aquello que Dios ha determinado para nosotros. Miren,
No se trata solo de hacer cosas buenas, sino las cosas que Dios determinó para tu vida. Y ahí es donde está el punto de inflexión y el punto de análisis, que posiblemente tú viniste escuchando una palabra o pretendiendo que Dios te hablara y tú decías: Señor, ya yo no sé cómo hacer con esta situación que estoy viviendo en mi vida, no sé cómo hacer con este problema en mi trabajo, no veo que prospero, veo que las puertas están cerradas, pero háblame. Y te prometo que Dios te va a hablar. Te prometo que te vas a dar cuenta que algunas decisiones de las más importantes de tu vida no se producen cuando Dios te dice sí. Las mejores cosas en tu vida pasan cuando Dios te dice no, porque te está direccionando en otro camino. Y cuesta entenderlo, se lo digo con conocimiento de causa. Tenemos que aprender a obedecer. Y yo quisiera que a la luz de esto que leímos pudiéramos ver algunas verdades que este pasaje nos enseña acerca de la obediencia a la dirección que Dios nos está marcando. Lo primero que noto es que hay caminos que parecen correctos, pero no son la voluntad de Dios. No siempre lo que a ti te parece correcto. Bueno, Señor, pero si yo voy a ir a predicar, ¿qué malo puede tener eso? Pero si no es la voluntad de Dios, no te va a respaldar. Mire, el texto que estamos leyendo, el versículo 6, el primero del capítulo 16 de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren, a primera vista este versículo parece extraño, porque ¿cómo puede el Espíritu Santo impedir que alguien predique el Evangelio? Eso a mí me voló la cabeza y me puso a meditar. ¿Acaso no era la misión que Jesús le había encomendado a la iglesia? Y uno siente que está haciendo lo que es correcto. Pero mira, cuando lo veo más, precisamente allí está la lección, porque el problema no era el mensaje, el problema era la dirección que estaban tomando. Se lo voy a repetir, el problema no era el mensaje, el problema era la dirección que ellos estaban tomando, que no era la que precisamente Dios le había dado. Y esto me puso a meditar y me doy cuenta que habían ciudades importantes, grandes poblaciones y oportunidades que según entendía Pablo, Bernabé, dice: vámonos por aquí, que aquí vamos a llegar y vamos a ir a Asia y el Evangelio se va a difundir en Asia. Pero ese no era el plan de Dios. Y a pesar de que estaban haciendo cosas buenas, se encontraron fuera de la voluntad de Dios. Yo les pregunto, por citarle un ejemplo, ¿abrir una iglesia es algo malo? Pero si Dios no te llamó a eso, no va a fructificar. Así se los digo. Ay, pero ¿cómo te dice? Sí, porque tú tienes que estar, posiblemente a otra persona le va a decir: Señor, tú tienes que abrir una obra. A ti a lo mejor te manda de misionero, o te dice: no, yo te quiero como evangelista, que vaya aquí, allá. Lo que pasa es que no queremos escuchar la voz de Dios y queremos hacer lo que a nosotros nos parece lo correcto. Y esto es lo importante, y esto es lo que a mí me vuela la cabeza. Porque cuando yo veo esto me doy cuenta que Dios conoce las consecuencias que nosotros desconocemos. Él conoce los peligros que podemos estar pasando y está advirtiéndonos para que no lo hagamos. Y una forma de advertirlo es diciéndonos no, poniendo puertas cerradas. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, todas las puertas de la casa tenían que estar cerradas, porque ese muchachito cogía para todos lados. Y un día la mamá está fregando, está en su cocina, tranquila, y de repente oye una bulla y una pitadera fuera de la casa. Y decía ella: ¿qué es esta pitadera? Señora. Cuando salimos nos dimos cuenta que la puerta que ella había cerrado para que el niño no se saliera, el niño aprendió a abrir puerta, abrió la puerta, tenía apenas 2 años. Y ese chiquillo se salió de la casa y estaba en la mitad de la calle, y el camión de la Coca-Cola tuvo que parar y cogerlo y decir: ¿dónde está la mamá de este peladito? ¿Dónde están los papás de este niño? Y salió la mamá toda avergonzada: ay, señor, disculpe. Pero para algo son las puertas cerradas, porque el niño no entiende el peligro que está corriendo. Y si Dios te cierra una puerta, es porque quiere evitarte problemas. Gracias a Dios, no le pasó nada. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Porque un muchacho dice: quiero divertirme, quiero salir a festear, a disfrutar. Decía mi hijo cuando iba creciendo: papá, pero déjame ser. Pero uno le dice: no vas para esa fiesta. Pero tú no entiendes que mis amigos van a estar ahí. Tus amigos, pero tú no.
¿Por qué? Porque el papá entiende los peligros que él mismo no está viendo en el momento. Y hay puertas que se te van a cerrar. Te metes en tu cuarto y no sales. Esta es una puerta cerrada y como tu padre que te amo, no vas a meterte por ahí. Y es lo que Dios nos está diciendo como padres que somos, es de nosotros. Que hay puertas que Él mismo ha cerrado para guardarte. No para fastidiarte, sino para guardarte. Porque muchas veces nos equivocamos siguiendo caminos que a nosotros nos parecen razonables, pero el fin no es el correcto. Dice el texto que el fin es muerte, posiblemente muerte espiritual o muerte natural. Y Dios está procurando guardarnos. Por eso es que hay que buscar la guianza de Dios en todo momento. Buscar su voluntad de forma específica. No, yo creo que Dios quiere. No, Dios te habla de forma específica a tu vida. El profeta Isaías, en Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tú nunca vas a tener una mejor idea que la que tuvo Dios. Tú nunca vas a tener un plan para ti mejor que el que ya Dios estableció para ti. Te lo aseguro. Por mucho que tú hayas planeado cosas, Dios va a abrir puertas. Y hay otras puertas que no se van a abrir. Y tú por eso no vas a pensar que Dios no te ama o no te escucha. Porque Él opera desde una perspectiva infinitamente superior a la de nosotros. Nosotros no podemos compararnos con Dios. Nosotros apenas vemos el árbol, Él ve el bosque completo. Nosotros vivimos en este presente. Él vive en una realidad que no está sometido ni al pasado, ni al presente, ni al futuro. Él sabe ya lo que va a hacer de nuestra vida. Él sabe las cosas que vas a hacer. Por eso es que cuando Dios, tú dices: mira, conocí a esta muchacha. Ay, es cristiana. Así que ya el pastor no va a decir que es yugo desigual. Pero cuando Dios te dice: esa no es la muchacha. Ay, pero Dios siempre tiene un problema conmigo. Siempre tiene que meter ahí la cuña. Mi hijo, esa no es la que te conviene. No es que no convenga, esta no es la que tengo para ti. Y terminas tú con la persona equivocada, teniendo ahora que soportarse porque a ti no te dio la gana de seguir la instrucción de Dios, de hacer lo que Dios te había dicho, y fracasas. Y después quiere decir: háblame Dios que te escucho. Ahora, ya es tarde, ya estás metido en el problema. Pero lo bueno de Dios es que Él endereza los caminos torcidos, mira. Lo bueno es que a pesar de nuestras malas decisiones que hemos tomado, Dios te da la oportunidad, y de hecho lo hace, de retomar lo que nos conviene, de retomar el camino correcto, de ir en el lugar que Él quiere. Miren, un piloto de avión puede ser que tenga muchas destrezas, pero él también tiene instrumentos que lo ayudan a establecer el rumbo. Y en días como hoy, que es nublado, lluvioso, no es su vista lo que los ayuda. Lo que ayuda son sus herramientas, sus instrumentos para llevarlo a la ruta, para llevarlos al camino que ellos quieren. Entonces, si él dice: no, yo tengo experiencia, yo me guío por mis sentidos. Tus sentidos pueden fallarte. Por eso que tienes que usar instrumentos que te ayuden a escuchar la voz de Dios. Aquí está el instrumento, aquí está el GPS. Todo fíltralo por la palabra de Dios y entenderás lo que quiere hacer Dios. Porque Dios quiere llevarte a un propósito. Y su propósito muchas veces tú no lo vas a entender, porque a ti te parece correcto un camino, pero no lo es. Miren, yo leo este pasaje y lo sigo meditando y me doy cuenta también de que Dios guía cerrando puertas. ¿Cuántos pensarían que el no de Dios es la manera de que nos hable también? Porque cuesta. Porque tú dices: Señor, pero si yo oro todos los días con los varones, los hombres de integridad a las 5 de la mañana, y pensé que estaba en el camino correcto. Y dices: no, pues estás equivocado, porque tú no me estás escuchando. ¿Ustedes han hablado alguna vez o han visto a alguien hablando por walkie-talkie? ¿Qué hay que hacer para hablar? Apretar el botón. ¿Y para escuchar? Soltar el botón. Pero hay gente que nada más aprieta el botón: Señor, gimme, dame, quiero, y no sueltan el botón. Suelta el botón para que escuches a Dios. Tienes que soltar el botoncito. Si tú no te preparas de corazón a escuchar la voz de Dios, siempre vas a estar haciendo lo que te dé la gana, aunque tú estés conversando con Dios. Porque eres tú el que habla. Y te digo algo, yo no sé usted, pero yo hablé con Dios esta mañana.
y no era un monólogo, Él me contesta. Esto no es que yo hable solo como un loco, no, Él te contesta, pero tienes que soltar el botón, ¿eh? Lee la Biblia, ora, vete al baño, deja que el Espíritu te hable. En tu cámara secreta te dirá cosas que te gustarán y muchas que no te gustarán. Y te confrontará y te dirá para qué quiere que tú vayas, qué es lo que quiere que hagas, porque Él también te guía cerrando puertas. Mira lo que dice el versículo 7, sigo estando en Hechos 16. El verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Miren, si el versículo anterior nos pareció difícil, este está más enredado o más sorprendente, digamos. Porque después de haber sido ya impedidos de ir a Asia, ahora también nuevamente Pablo y sus compañeros intentan dirigirse a otra ciudad a hacer lo correcto y tampoco Dios se lo permite. Miren qué cosa, tampoco Dios se lo permite. Y humanamente hablando, parece una decisión razonable. Si una puerta se cerró, bueno, busquemos otra. Pero nuevamente el Espíritu se lo impide y le dice, no vas para allá. Óyeme, no vas para allá. Él interviene y les dice que no. ¿Y cuánto nos cuesta escuchar un no de la boca de Dios? No es fácil. Observe algo importante, mire. Pablo no abandona la misión. Esto me encanta, porque cuando a ti te está yendo no como tú pretendes en el ministerio, dígame si alguien habló la palabra. Cuando las cosas no te están yendo como tú quieres, ¿sabes lo más fácil que decir? Me rindo, abandono, dejo esto. Esa es la parte más fácil. Pero Pablo no abandonó. Él recibió un no por aquí, un no por acá. Y él dice, yo sigo porque yo sé a lo que Dios me llamó. Lo que estoy esperando es la dirección. Y él siguió. Sin entenderlo, pero obedeció. Y lo que ocurrió fue una gran bendición para el cuerpo de Cristo. Pero una gran bendición. Miren, muchas veces Dios guía más por las puertas que se cierran que por las puertas que se abren. Eso lo he entendido con mi propia vida. Yo se los digo con conocimiento. No me pararía aquí a decirle a ustedes algo que yo no tuviera la autoridad para decírselo. Yo he visto puertas cerrarse en mi cara. Es más, que me la han estrellado en mi cara. Y yo digo, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿por qué estos impíos? ¿Por qué esta gente? Y el Señor dice, oye, confía en mí. Tranquilo. Mira, ponte a estudiar, ponte a hacer algo ahí para que te entretenga. Porque Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Y somos nosotros los que a veces no entendemos como niños. Apocalipsis 3:7, ya en la parte final dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso me encanta porque me recuerda que Él es el alfa y el omega. Y desde el principio en Génesis, Él sigue siendo el que tiene la soberana voluntad. Y al final en Apocalipsis sigue diciéndonos, yo soy el que soy, yo soy el que digo lo que se hace. Tu problema es que no te has sintonizado conmigo. Tu problema es que tú estás pretendiendo hacer cosas buenas a tu estilo o separado de mi cuerpo. Porque el cuerpo camina como uno solo. Si Dios, nosotros somos un cuerpo y nos dice a la izquierda, allá, el cuerpo debe ir a la izquierda, todo el cuerpo. Pero imagínate que Dios te dice a la izquierda, allá, y la pierna derecha dice, no avanzamos. Se produce una confusión. Pero yo estoy haciendo lo bueno, dice la pierna derecha. Yo no estoy quieto, yo estoy ministrando, yo estoy haciendo las cosas que Dios me mandó a hacer. Sí, Él te mandó a caminar, sí, pero no para allá. No para allá. Te mandó a caminar junto, en unidad, en armonía con todo su cuerpo para lograr los propósitos que planeó para ti y que también planeó para otros, porque todo es un parte de un todo al cual tú perteneces. Dale gloria a Dios si lo entiende. Eso es lo que Dios te está hablando. Miren, como les decía, un hijo chiquito no entiende los no. No entiende. Yo creo que mi nieto a veces está cansado porque cada vez que le dice, quiere hacer algo, ¿cuál es la palabra de los papás? No hagas eso. No, bájate de ahí. No, pero él no entiende. Y menos ahora que está en los terribles 2, en la cual yo digo que atenta hasta con su vida. Porque él lo único que hace son cosas que no debe hacer. Porque él no es consciente de los peligros que está corriendo. En cambio los padres sí. Y por eso los padres dicen, no. Yo me imagino a ese niño, oye, pero aquí todo es no. ¿Cuándo me van a decir que sí? Y esto es lo sorprendente, porque muchos creyentes interpretan las puertas cerradas como abandono, como falta de amor, como falta de atención. Y no es así, no es rechazo, no es fracaso, es formación.
Porque Dios te está formando a través de esas puertas cerradas, a través de esos no. Pero este pasaje, miren, entre más lo leo, veo que una puerta cerrada también puede ser evidencia de la dirección de Dios. Porque si yo estoy caminando, entro por aquí, no, está cerrado. Otra puerta, no, está cerrado. Eso significa, sigue caminando, sigue avanzando. Porque no es como tú quieres, sino como Dios quiere. Miren, hace meses, pues, mi esposa en su cámara secreta y yo como papá, orando por mi hijo Cristian, orando para que Dios le abriera puertas de bendición. ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos? Y estamos orando porque él es abogado y bueno, queremos que él tuviera una oportunidad de bendición. Claro que papá no quiere eso, todos queremos lo mejor. Y comenzamos a orar y de repente una persona de influencia de un puesto alto en el gobierno dice, tranquilo, te voy a conseguir un trabajo. Y ya que me dijo mi hijo, papá, no te preocupes, fulano me dijo que me iban a nombrar. Y fulano es fulano. Y bueno, y se dieron las 2 y las 3 y las 4 y las semanas pasando y nada de fulano. Y yo le dije, maldito el varón que cree en el hombre. No, pero tú qué crees, vas a creer, él está entrando, pero déjalo que, mira, va a ser donde Dios quiere y cuando Dios quiere. Bueno, su mamá y su papá seguían orando y el hombre siguió ahí. Y yo, tienes que tener más fe. Papá, pero ¿estás orando? Sí, yo estoy orando, pero escucha la voz de Dios, que Dios te va a abrir oportunidades y no la que tú creas, porque tú estás comenzando y no te va a poner a ti ahora de que presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tranquilo, Bobby, ve, él te va a llevar de paso en paso. Pero de repente, mientras no hacía nada, porque dice, bueno, tengo que esperar, pacientemente se puso a estudiar, conoció a una persona, llenó unos documentos y no me pregunten cómo, porque cuando Dios cierra puertas no se abren, pero cuando Él las abre, aquí el muchacho ahora es el juez Cristian que lo nombraron y desde el lunes es juez de paz. Y yo le dije, viste, este es para que tú no digas que la gloria era de un hombre que te consiguió el trabajo. No hubo ninguna palanca humana. La palanca fue de Cristo. Él llegó como cualquier mortal, llegó, llenó, todo nervioso. Y dice, bueno, papá, vamos a ver qué pasa. No, confía. Oye, y lo llamaron y ahí me mandó las fotos con la ministra de gobierno y todo, nombrándole. Yo digo, ¿ves lo que Dios hace? Y esto no es que es la última puerta, pero Dios te está encaminando. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo no sé qué puerta tú estás esperando que Dios te abra, pero posiblemente la que tú estás esperando no es. Y te va a abrir la que tú menos esperas. Y te lo va a abrir de la manera que tú menos piensas. Y así se le abrió. Le digo a la doctora Polo ahora, el tremendo juez. Y cuando yo me pongo a leer esto, me doy cuenta de otro principio. Que los no de Dios te preparan para los sí de Dios. Porque cada no de eso fue evitar que tú tomaras lo que no debías tomar para esperar en Dios lo que sí debes esperar. Créeme, Dios conoce tu corazón, conoce tu disposición al servicio, conoce que tú quieres hacerlo mejor, pero no es de la manera que tú quieres, es de la manera que Él dice. Y ese es el centro, esa es la presa del tamal. Haz lo que dice Dios, no lo que dices tú. Aunque lo que digas tú aparentemente sea lo bueno. Miren, seguimos en Hechos 16, versos 8 y 9 ahora. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Mira esto. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto para mí es lo clave en esta historia. Porque del mismo Dios que le había dicho, él dijo, por aquí, por acá, bueno, Señor, ¿por dónde? Se le aparece Dios y le habla. Ve en visión un macedonio que le dijo, aquí es donde quiere. Y él enseguida identificó lo que había que hacer. Después de las puertas cerradas que se le dieron consecutivamente, él llega a Troas, según lo que dice el texto, y sin tener todavía claridad. Porque él no estaba claro sobre el siguiente paso. Pero humanamente hablando, él podía haber dicho, esto se ha detenido, yo voy a dejar este ministerio. Ya, ¿sabes una cosa, Bernabé? Vámonos para Jerusalén. Estamos perdiendo el tiempo aquí haciendo cosas que Dios no nos está respaldando.
Yo tengo tantas cosas que hacer. Tú piensas que yo tengo que estar perdiendo aquí tiempo haciendo la obra cuando yo hago carpas, para que te enteres, yo hago carpas. Y me va muy bien en el negocio de las carpas. Yo me pude haber quedado en Jerusalén haciendo carpas. Pero me vine a hacer la obra y mira que no me va bien. Eso es lo que Satanás te quiere hacer pensar. Cuando tú no identificas que estás haciendo lo correcto, pero no en el tiempo correcto o no de la manera correcta. Y Dios, Él no se desesperó, Él dice, bueno, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a ver a dónde Dios nos manda. Y Dios lo fue encaminando, lo llevó a donde quería, porque las rutas que había considerado ya habían sido bloqueadas, ya Él no podía seguir por ahí. Pero el camino que parecía lógico ya había desaparecido. Y es ahí cuando Pablo ya no puede avanzar según sus propios planes. Y es aquí cuando él dice, mira, los no de Dios nunca son el final de la historia, sino más bien el principio de lo que sigue. Miren, ¿cuántos leen la Biblia? Levante su Biblia, ya sea electrónica o física. Yo les puedo decir con humildad que yo me he leído muchas veces este libro. Pero quieren que le diga cuál fue la parte que más me ministró en esta ocasión. Los dibujitos del final. ¿Usted tiene dibujos en su final? ¿Los tiene? Busque los mapas de Pablo, busque los viajes de Pablo. Todo esto que estamos viendo como base de esta enseñanza está en el segundo viaje. Busque el segundo viaje de Pablo. Si no lo encuentra ahí, se lo tengo en pantalla. Usted puede ver cómo él salió de Jerusalén, va a Antioquía, pasa por Tarso, llega a Derbe, a Iconio, a Listra, pero estando en Troas, Dios le dice, no, desde Listra le dice, no vayas a Asia. Él quería ir hacia la región de Capadocia, hacia Asia, o sea, hacia la derecha de lo que usted está viendo en el mapa. ¿Lo ve? Pero Dios le dice, no vas para allá. Y quiso ir a Bitinia, le dijo, no vas para allá. Y estando en Troas, le dice, ve la visión del hombre macedonio. Y cuando ve la visión del hombre macedonio, dice, ¿que tú quieres que yo vaya a Macedonia? Sí, Macedonia es allá arriba, ¿lo ves? ¿Y sabe lo que pasó ahí? Que mientras el plan de Pablo era llevar la palabra de Dios a toda Asia, el plan de Dios era que la palabra llegara a Europa. Y es ahí donde él llega a un lugar llamado Filipos y funda la iglesia de Filipos. Y cuánta bendición. Y a partir de esa fundación de esa iglesia, cómo se expandió el evangelio, cómo pudimos crecer como cuerpo de Cristo a través de ese plan que Dios tenía trazado. Porque este es el mapa de Dios. No es el mapa de Pablo. El mapa de Pablo era otro para ese viaje. Usted me capta lo que quiero decirle. El mapa que Pablo tenía trazado no era el mapa de Dios. Ese era el mapa. Y cuando yo lo veo, hermanos, quiero que sepa que esta fue la página de la Biblia que más me ministró. ¿Quién diría, no? Que eso uno lo ignora ya. Esa fue la que me ministró. Porque me hizo entender hacia dónde quería ir Dios y hacia dónde quería ir Pablo. Pero al finalmente se hace la voluntad de ¿quién? Y eso que usted ve en rojo, ese fue el segundo viaje de Pablo. Esa fue la ruta que Dios le marcó. Eso es lo que Dios le dijo, no lo hagas a tu manera. No es que estás haciendo cosas malas, no me malinterprete. Sí, estás predicando, estás evangelizando, pero no en el lugar que yo quiero. Estás haciendo cosas por tu trabajo, pero a lo mejor estás en el lugar donde Dios no te corresponde, porque insistes en estar ahí. O al revés, Dios ya te tiene una puerta abierta y tienes miedo de ir allá. Porque si me suelto de aquí, si me suelto, entonces ¿quién me va a sostener? Si Dios te está sosteniendo, suéltate, hermano. Cuando estaba la tormenta y en medio de la tormenta Jesús venía caminando, Él le dijo a Pedro, no un discurso, Él nada más le dijo una palabra, ven. Y Pedro se bajó y Pedro fue hasta que comenzó a mirar las circunstancias. Hermano, si tú haces y caminas en el plan de Dios, hasta sobre las aguas vas a caminar. Si tú lo entiendes, dale un aplauso a Dios, porque Él te quiere llevar a cosas que tú no entiendes, pero Él las va a hacer. Qué importante poder entender eso. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, el padre quiere lo mejor para sus hijos. Yo siempre le decía a mis hijos, miren, oigan lo que les voy a decir, les decía a los tres, en este planeta, después de Dios, no hay nadie que quiera lo mejor para ustedes que yo. Es más, tú puedes tener muchos amigos que te desean lo mejor, pero no te desean que tú seas mejor que ellos. El único que te va a desear que tú seas mejor que él son tus papás.
Y yo le digo, yo quiero que ustedes sean mejor que yo, que ustedes partan de donde yo termino, que ahí ustedes sigan. Porque eso es lo que quiere un buen padre. Pero dicen el muchacho, yo quiero cometer mis propios errores. Déjame ser pelado bruto. ¿Por qué quieres? Si te estoy diciendo cuál es el camino, déjate de andar en caminos que no te permiten ser bendecido. Mira, dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero yo le digo a ellos, ya yo pasé por ahí, me estrellé. Papito, no cojas por ahí. Eso fue tu vida, pero yo tengo que vivir la mía. Yo, bueno, pues, dale. Después llega papá, dice, Christopher, tú tenías razón. Ah, yo tenía razón. Pues sí te estoy diciendo. Y no porque yo sepa más, sino porque ya yo me estrellé ahí. Tú vete, chichón. Esto me lo hice en ese camino. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Porque esta mañana meditaba y pensaba sobre esta página de la Biblia. Pensaba sobre este mapa, y no solo este, porque cuando veo los otros mapas del tercer viaje, del cuarto viaje, entendí el plan de Dios. Entendí cómo Dios estaba trabajando para la expansión. Porque ¿dónde estaba la iglesia primitiva primero? ¿Dónde estaban todos tranquilitos? En Jerusalén, muy tranquilos. Porque aquí está la iglesia del Señor. Y dice, sí, pero vayan. No, aquí estamos tranquilos. Ah, tú estás tranquilo, no te vas a mover, sí. Romanos, traigan sus leones, sus tigres y sus gladiadores y correteme a esta gente. ¿Me va entendiendo por dónde va el asunto? Dios te va a cerrar puertas. Ay, pero Dios no es que procura lo mal para ti, entiéndeme. Dios nunca va a desear para ti algo malo. Y el Padre que te ama nunca va a decir, deseo que te vaya mal. ¡Nunca! Yo no sé si hay pastores que desean que a su congregación le vaya mal. Y usted entenderá, el que tiene oído que entienda. Pero yo nunca podré tener un mal deseo para ustedes, esté o no esté aquí. Lo que sí le puedo decir es que si toma a veces caminos que no les corresponde, te vas a estrellar. Herlin, no es por ahí, es por acá, mija. Entonces uno debe aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios y ves todos los mapas, todos, estás viendo el bosque completo. Entiendes por qué Dios te mandó por ahí. Aún entiendes las cosas malas que te pasaron. Miren, hay un verso que a mí me ha ministrado mi vida, Romanos 8:28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero siga leyendo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren una cosa. Pablo no dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios utiliza para producir un bien mayor todo lo que te ha pasado. Dios sigue obrando aun cuando todavía no vemos el cuadro completo. Tú no lo entiendes, Él sí lo entiende. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros decimos, mire, ese texto de Romanos 8:28 ha sido tan mal interpretado muchas veces que lo usamos para justificar todo lo que nos está pasando. ¿Te votaron? No, no te preocupes, que a los que aman a Dios todo les resulta para bien. No, te votaron. Qué bueno tiene que te votaron. Que te dejó tu esposo, que te dejó tu esposa. Oh, mira, tranquilo, porque todos los que aman a Dios. Usamos ese texto para dar consuelo ante situaciones que son malas. Sí son malas. Pero, diga conmigo, pero Dios las utiliza para buenos propósitos. Entonces, a partir de esa situación que sí fue mala, sí fue malo que te traicionaran, sí fue malo que te despidieran, sí fue malo lo que te ocurrió, pero Dios transforma esa situación y la lleva a bien y te conduce al verdadero camino que desde un principio debiste haber tomado. Yo pensé que se iban a poner eufóricos y iban a decir algo. Eso. Es que, mira, a mí esto me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque yo también estoy en un momento de mi vida donde estoy en incertidumbre de qué voy a hacer ahora, qué no voy a hacer. Y todo lo que quiero hacer es bueno. Pero yo dije, ¿de qué me va a hacer lo bueno si lo que estoy haciendo no es voluntad de Dios? Y ahí es donde yo hice un alto y dije, bueno, Señor, dime tú para qué soy bueno. ¿Qué tú quieres conmigo y qué quieres con la gran familia? Porque tengo una responsabilidad de guiar este rebaño. Y ahí es donde Dios nos habla. Mire, cuando un agricultor siembra, él primero tiene que arar la tierra y la desnuda. Usted ve los surcos y usted dice, se ve feo esas cosas. Él pone la semilla, tapa
Y usted ve que no está pasando nada, pero sí está pasando porque hay una red de raíces que se están difuminando en la tierra y están penetrándola, buscando los nutrientes para luego que salga la planta. Porque si la planta saliera antes, ante el primer problema, se cae, se daña, se desvanece. Y Dios posiblemente estemos a veces pasando situaciones difíciles. Y yo les puedo decir con temor y temblor en este lugar donde estoy santo, que hay momentos difíciles. Este es un momento difícil, se lo digo así, pero sigo agarrado de los cuernos del altar. Sigo confiando de que yo no entiendo, pero que Dios sí entiende hacia dónde nos está llevando. Y que Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Y esto no es retórica, hermano. Yo no soy ningún animador. A mí no me han contratado por eso. A mí me dijo Dios, predica la palabra. Y hay cosas grandes, pero no necesariamente por donde tú quieres ir. Escucha. No puede ser que le dice a la mayoría es por aquí y a ti te dice coge por allá. Todos estamos funcionando en lo mismo. ¿Cuántas veces hemos llorado por puertas que hoy agradecemos que nunca se abrieron? Mira, lloramos por unas cosas y hoy decimos, uy, gracias a Dios yo no hice eso. Gracias a Dios yo no me metí con esa. Tengo un amigo que le gustaba, yo le contaba a mi esposa en estos días, y yo le digo, mira, ahí vivía la loca. ¿Qué loca? Yo te voy a contar. Tengo un amigo que venía y yo no sé cómo conocí a una muchacha y un día se me aparece en la casa y me dice, ¿tú qué haces por aquí? Que estoy visitando a una muchacha hermosa como ninguna. Yo sí, vive por aquí, por eso pasé por acá a saludarte. Y él estaba con ella y le gustaba hasta que se dio cuenta que literalmente a ella le faltaba un tornillo. Después cuando él le dijo te dejo, ella se quería cortar las venas, quería hacer cosas. Yo viste, porque te fuiste detrás de la belleza y la cosa y te estabas metiendo con la loca. Y han pasado muchos años y cada vez que paso frente a esa casa yo, ahí vive la loca. Y era la que no le convenía, pero a sus ojos estaba muy hermosa. Porque hay cosas que nos van a parecer hermosas, hermano. ¿Usted me entiende? Hay cosas que nos van a ser atractivas, pero que realmente no. Y créeme que donde hay más que hacer trabajo, donde Dios te incomoda, te saca de tu lado cómodo, es allí donde Él te va a usar para hacer cosas que fructifiquen. No en tu lado cómodo. Insistimos en decirle cada semana, ningún marinero se hace experto navegando en aguas calmadas. Nadie. Tiene que llevarte a la tormenta. Allí es donde tú aprendes. Allí es donde tú vas a ver verdaderamente qué es lo que tú estás haciendo y si lo estás haciendo bien o haciéndolo mal. La verdad es que los no de Dios nunca buscan destruir. Su propósito en nosotros siempre va a ser construir, hacernos crecer, porque el fin de Dios es llevarnos a que tengamos la estatura del varón perfecto. Señor, dame paciencia. Sí, Él te va a dar paciencia. ¿Y usted cómo cree que se consigue la paciencia? Con prueba, hermano. La prueba produce paciencia. ¿Cuánto ustedes dicen, dame paciencia con este chiquillo? Mire, tenga cuidado con lo que está pidiendo. Dame paciencia con este hombre. Tenga cuidado, porque esa paciencia, si usted quiere paciencia, Dios la va a forjar a través de pruebas. ¿Cómo lo ven? Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Y yo veo este pasaje de Pablo, cómo enfrentó. Y mire, lo que yo quiero que usted vea es que él era un ser humano de carne y hueso como usted y que yo. Él no volaba ni traspasaba paredes. Enfrentó puertas cerradas y enfrentó y vio puertas abiertas en su ministerio. ¿Y cuál es nuestra actitud? Es lo que Dios quiere que tú veas hoy. Porque tú estás pasando un momento donde a lo mejor estás tomando decisiones trascendentales. No se lo dices a nadie, pero estás pensando si me cambio de carrera, no me cambio de carrera. Si acepto una oferta de trabajo, no la acepto. Algunos hasta se quieren ir de iglesia, pero Dios es el que tiene que guiarte. No lo hagas porque tú crees, no, haz las cosas que Dios te ha dicho que hagas. Porque si no te vas a arrepentir de las decisiones que has tomado mal. Muchas veces queremos hacer cosas, pero ten cuidado de ser sorprendido haciendo aquello a lo cual no fuiste llamado. Y cuando yo leo finalmente estos pasajes que estamos leyendo, me doy cuenta que hay un principio importante, que la bendición está al otro lado de la obediencia. Mira, miren lo que dice el versículo 10, sigo estando en Hechos 16, ¿ya? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. ¿Cuándo lo hicieron? Enseguida. Miren, este versículo parece sencillo, pero contiene una de las expresiones más poderosas de todo el relato que les he dado. Dice,
enseguida procuramos partir. ¿Cuándo lo hizo? Enseguida. Enseguida. Pablo no discutió con Dios. Hermano, qué triste que tú le das una instrucción a una persona. ¿Y por qué, pastor? ¿Y para qué? ¿Y por qué no mejor así? Santo Dios, escúchame. Si te digo brinca, tú lo único que tienes que decir es que es tan alto, pastor. No, pero es que usted quiere que a la izquierda, pero yo le voy a decir por mis años de experiencia en mi ministerio, yo creo que a la derecha, pero santo, yo te estoy diciendo lo que ya Dios habló, que es por aquí. Pero nos sentimos tan expertos en el evangelio que queremos discutirlo todo. Pablo no discutió, no exigió explicaciones, no pidió señales, no intentó negociar una ruta alternativa. Cuando se le dijo por aquí, sí señor, vamos para allá. Y dice la palabra, enseguida procuramos partir. No lo dejó para mañana, que bueno, yo voy a ir, pero voy a coger un 5 y cuando yo me sienta con ganas, yo voy a ir. No, no es así. Enseguida procuramos partir. Y esto me ministró, hermano, como usted no tiene idea, porque vemos la diferencia entre escuchar la voz de Dios y ser guiados por la voz de Dios. No es lo mismo. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos y escuchar palabra de Dios, pero si usted no se apropia de esta palabra, no pasa nada. Solamente cuando usted se apropia de ella, entonces va a producir una transformación en su vida que lo va a hacer cada día más parecido a Jesucristo. Porque es el objetivo que tiene Dios con nosotros. Hacernos parecer cada día más al varón perfecto que es Jesucristo. Hebreos 11:8 dice, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, y esta es la parte más importante, sin saber a dónde iba. ¿Por qué usted para obedecer tiene que darle una gran explicación? ¿Por qué usted para hacer lo que le corresponde? Pero pastor, pero explíqueme, ¿por qué usted cree? No, que explíqueme de qué obedece, hermano. Tú eres parte de un plan, obedece, ocupa tu lugar, haz lo que te corresponde. Porque si tú no haces lo que te corresponde, créeme que Dios lo va a hacer y va a usar a quien tenga que usar. Oye, a mí me decían siempre que nadie es imprescindible, pero uno se hace necesario, ¿ah? Mira, si tú faltas a tu trabajo hoy y no te extrañan, ten cuidado, porque tú eres el primero que pueden votar si hay problema. Pero si el día que tú no vienes, oye, ¿y dónde está fulano? El documento tal, es que se lo guarda fulano. ¿Y dónde está él? No vino hoy. Bueno, ¿y quién puede hacer un reporte de tal cosa? Esos son los reportes que hace Mengano. ¿Y dónde está Mengano? Es que no vino hoy. Ya la peste. Bueno, lo haremos mañana. Sí, usted mañana va. Repito, nadie es indispensable. Oye, pero tú te haces necesario. Y yo quisiera siempre ser necesario para Dios. Que cada vez que Él necesita una herramienta, mira hacia atrás y me ve a mí de qué. Yo quiero que Él me use. Pero si Él me ve a mí todo oxidado, tirado, digo, ¿para qué voy a seguirlo si total, pura puerta cerrada, pura puerta cerrada? Nunca hace lo que yo quiero. Es que ¿quién dijo que se trata de lo que tú quieres? Se trata de lo que Dios quiere. Abraham no recibió todos los detalles del plan. Él salió sin saber a dónde iba, sin rumbo conocido. Él no sabía para dónde iba y esto me sorprende. Por eso que muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el mapa antes de dar el primer paso. ¿Usted piensa que Dios se sentó con Pablo y Bernabé y le enseñó esto? ¿De verdad usted piensa que pasó así? Él se va revelando progresivamente. Dale por ahí. Después que ya te por ahí, dale a la derecha. Bueno, y aquí, ahora coge a la izquierda. La revelación de Dios es progresiva. Él nunca te va a decir todo, porque posiblemente tú no lo vas a entender. Mira Moisés, aquí está la zarza ardiendo, ¿no? Quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. Y escucha lo que te voy a decir. Vas a ir a Egipto, vas a liberar a tus hermanos, vas a donde el faraón y le vas a decir que deje a su pueblo ir, pero él no va a querer. Pero tranquilo, aquí te doy este palito, con este palito se convierte en culebra y él te va a creer. Pero entonces, cuando él se ponga terco, yo te voy a dar poder para que tú le tires un par de plagas. Y cuando él no haga, le tiras otras hasta que sean 10. Y cuando sean 10, él te va a dejar ir. Pero tú te vas a ir. Pero después él se va a arrepentir y te va a corretear y te va a tener encerrado frente al mar. Pero no te preocupes, yo voy a abrir el mar y tú vas a pasar. Pero cuando pases y vengas a hablar conmigo, tu pueblo entonces se va a reunir y va a ser un becerro de oro y lo van a adorar. Pero tranquilo, yo voy a abrir la tierra y me los voy a tragar a todos. ¡Ey, aguanta! Ya, para. Búscate a otro. Búscate a otro.
Si yo supiera todo lo que yo iba a pasar hasta el día de hoy, yo le hubiera dicho, búscate a otro. Yo le hubiera dicho, búscate a otro, se lo digo con toda honestidad. Esto no ha sido fácil, para nada, ni para mí, ni para ustedes. Pero he confiado en Dios y he obedecido su palabra. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuánto estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar nuestros planes para que el plan de Dios sea el que prevalezca? Muchas veces tenemos la idea de hacer lo que hay que hacer, pero queremos hacerlo bajo nuestras propias condiciones. Ayer yo hablaba con un amigo que quiero mucho y él está en un momento, como todos nosotros, un momento de toma de decisiones, donde no solamente su ministerio, sino lo que hace su esposa, también tiene que tomar decisiones. Y él me dijo, bueno, mi esposa quiere hacer esto, pero está dispuesto a hacerlo por 2 años. Y un ministerio la llamó y le dijo, bueno, vas a hacerlo, pero por 5. Pero es que yo le dije, pero es que tú quieres que las cosas sean como tú quieres. ¿Qué tal si escuchamos la voz de Dios? ¿Qué tal si dejamos que sea Dios quien nos diga cuál es la puerta y cómo es la situación? Porque si tú lo haces como tú quieres, posiblemente no vas a lograr los resultados que Dios quiere. Déjate guiar, déjate ser ministrado por la voz de Dios y que tú hagas lo que realmente debes hacer. El problema sigue siendo el mismo. Sabemos tanto que queremos hacerlo como nosotros queremos y no como lo dice Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios, hermano. Vamos a dejar que Él sea el que nos ministre, porque hay milagros que solo ocurren después del paso de la obediencia. Obedece. ¿Qué pierdes? Obedece. Y verás la mano de Dios operando en tu vida. Aunque te parezca insólito lo que te está pidiendo, aunque tú decías, yo quiero hacerlo así, ¿cuánto me gustaría tener, qué sé yo, un ministerio así? Y si Dios te dice, sí, vas a tener un ministerio, pero asá. Hazlo como dice Dios, porque el que tú sueñas nunca se va a dar si está fuera de la voluntad de Dios. Y es lo que Dios me ha hablado a mi corazón. Hermano, yo siempre le digo que si pudiera conectar un cable a la pantalla y ustedes vieran de manera, así como ese varón macedonio que se le apareció a Pablo, yo he visto el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Él ha abierto la ventanita del futuro y me ha dejado asomar la cabecita. Y estoy tan emocionado de ver a dónde Dios nos quiere llevar, aunque el presente a veces me hace dudar. Se los confieso, pero he aprendido a creerle a Él. Y lo que les estoy pidiendo a ustedes es que dejen que sea Dios quien nos guíe. Dejen que sea Dios quien hable a su corazón. La verdad es que yo seguía leyendo y me doy cuenta que este pasaje nos recuerda que la bendición no estaba en Troas. Ahí estaba el mapa en antes, no estaba en Troas. La bendición estaba en Macedonia. Pero para llegar a Macedonia, Pablo tuvo que obedecer, porque las mayores experiencias de nuestra vida espiritual no se encuentran donde queremos permanecer, sino donde Dios nos está llamando a ir. No es donde tú quieres permanecer, es donde Dios te está llamando a ir, en el tiempo que te está llamando a ir. Hay veces que las puertas están cerradas y tú llegas así, y no abre, y no abre, y te vas. Y de repente te acuerdas, haces otras cosas. Oye, me acuerdo de aquella puerta, y te paras en la puerta y la puerta se abre sola. Yo le he dicho a Dios, hagamos un trato, para yo no andar de terco, yo no voy a abrir ni voy a empujar ninguna puerta. ¿Qué tal si tenemos puertas automáticas, Señor? Yo me voy a parar enfrente, como en el supermercado. Si se abre, voy a interpretar que esa es la mía. Si no se abre, ni voy a insistir. No voy a buscar una pata de cabra para abrirla, porque somos expertos buscando pata de cabra para abrir la puerta que está cerrada. Diga amén o diga ay. Yo he tenido pata de cabra también. Yo también he hecho eso. Y Dios te está diciendo, esa bendición no la traes tú, la traigo yo. Eso que tú estás orando para tus hijos, yo lo voy a dar en el tiempo correcto, cuando Él esté preparado para recibirlo. No cuando tú quieres. Yo quiero ya. Yo quiero ya. Yo quiero orar y levantarme, limpiarme las rodillas y ver ahí la cosa que yo pedí. O estoy equivocado, o soy el único. Pero Dios me va a moldear a través de la paciencia, de espera. Ten confianza en mí. Señor, ¿pero para cuándo? Para cuando yo diga. Mientras los músicos se preparan, yo quiero concluir diciéndoles algo. He pensado mucho en esto y muchas veces
pasamos gran parte de nuestra vida orando para que Dios nos hable. Y estoy seguro que ustedes también. Pero cuando finalmente lo hace, descubrimos que el verdadero desafío no es escuchar su voz. El verdadero desafío es obedecer su voz. Y eso es lo que Dios nos está desafiando hoy. Pablo entendió que un no del Espíritu Santo puede ser tan divino como un sí. Porque Dios no solo está interesado en llevarnos a donde queremos llegar, sino a donde su propósito quiere llevarnos. Por eso son los no de Dios. No te pongas, no te enojes con Dios cuando te diga no. Es que no es la puerta o no es el tiempo. Puede que sea la puerta, pero no todavía. Porque Dios va a abrir puertas de las cuales tú te sorprenderás. Y hoy la pregunta no es, ¿está Dios hablando? La pregunta hoy es, ¿estoy dispuesto a obedecer aun cuando su dirección contradiga mis planes? Ese es el desafío, iglesia. Es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Yo fui ministrado, como les dije, por esta palabra y fui ministrado por estos mapas. No tienen idea cuánto, y lo digo hasta con un tono de jocosidad. Nunca pensé que en estas páginas de la Biblia, puesto por Sociedades Bíblicas, yo iba a encontrar la bendición. La Biblia todo es una bendición. Y ahora veo el mapa completo. Ahora veo los 4 viajes de Pablo. Veo cómo la iglesia se extendió. Y ya estoy viendo cómo Dios nos está extendiendo. Créamelo. Créamelo. Dios está abriendo puertas que usted ni se imagina. Y de eso les voy a hablar un poquito más tarde. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias. Te doy gracias por las puertas cerradas. Te doy gracias por los golpes que me he dado en la cara, Señor, por pretender entrar en una puerta que no me correspondía. Dios, que tú estás hablando, estás preparando nuestro corazón. Tú nos estás enseñando que hay cosas grandes que tú quieres hacer con nosotros, pero que tenemos que obedecer tu dirección. Es como quien quiere cocinar algo, Señor, pero no quiere seguir la receta del chef que le inventó, porque nunca vas a ver igual si no te dejas guiar. Y eso es lo que Dios, Padre, tú nos estás diciendo hoy, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que tus propósitos son más altos que nuestros propósitos. Y a pesar de las dificultades que podamos estar experimentando o viendo en esta hora, tú nos estás llamando a hacer lo que tú quieres que hagamos. Padre, en nombre mío, en nombre de esta iglesia, yo te digo algo. Me rindo, Señor. No peleo más con tu voluntad. Dime tú, Señor. Dime tú qué quieres que hagamos, Dios. O no que me digas, porque ya lo dijiste. Danos la fuerza para renunciar a otras cosas y hacer tu voluntad.